realizar una serie de vídeos relacionados con los problemas que, bajo la mirada de muchos y la mía propia, George Soros está provocando en el mundo. Pero como resulta que el mundo hispano está siendo fuertemente zarandeado por su influencia, he creído conveniente realizar una serie de informaciones, de vídeos, acerca de este personaje tan sumamente siniestro. Comencemos apuntando que se trata de un multimillonario ultraliberal. Abandonó su natal Hungría tras la ocupación soviética para alcanzar su llegada a Londres. Allá se graduó en la London School of Economics. Desde Londres saltó nuevamente para instalarse en Estados Unidos. En este país creció su personal fondo de inversiones, un negocio que le proyectó económicamente, a tal punto que por medio de inversiones cortoplacistas realizadas en cualquier mercado global, le proporcionó dinero suficiente como para atacar al mismísimo Banco de Inglaterra, al que puso en un enorme compromiso. Y de ello vamos a hablar hoy, de cómo consiguió, junto a otros elementos, hundir el Banco de Inglaterra, llevarlo a la quiebra técnica. Soros piensa de sí mismo que es una especie de mesías, un hombre que predice el futuro, y de hecho asegura que él debió nacer en otro tiempo. Bueno, el señor Soros parece que tiene una extraordinaria opinión de sí mismo. Creedme que no es para tanto, ni mucho menos. Es muy inteligente, sí, pero los hay mucho más inteligentes que él y no se dedican a hacer el mal. Y todo esto de su buen concepto de sí mismo nació cuando en el año 1992 puso en un enorme compromiso al Banco de Inglaterra. Apostó en favor de la caída de la libra esterlina, y ello apoyado en unas declaraciones realizadas por un funcionario del Bundesbank, en las que aseguró que la devaluación de la libra sería inevitable. Estas declaraciones se reforzaron cuando Helmut Schlesinger, entonces presidente del Bundesbank, aseguró que dos de las divisas pertenecientes al ERM, un sistema de cambio fijo con poca fluctuación, deberían abandonar el sistema. Una de esas monedas era la libra esterlina. ¿Y cuál fue la causa principal? Pues que los funcionarios del Banco de Inglaterra habían cometido el grave error de entrar en el sistema ERM con un cambio demasiado alto. Claro, ellos son británicos. Convenientemente informado y sin esperar ni un momento, Soros, ya dueño del Quantum Fund, entonces valorado en 1.500 millones de dólares, los Quantum son fondos de cobertura privados. Soros, decía, apostó todo ese dinero por la caída de la libra esterlina. Recordad que Soros contaba con fuentes seguras como ese funcionario del Bundesbank y del mismísimo presidente de esa entidad financiera alemana. En realidad, y bajo mi punto de vista, no se trató de una operación extremadamente arriesgada, y menos con un respaldo económico abundante en dólares. Si hubo algún riesgo, fue que Soros lo apostó todo, o eso dicen. De hecho, otros muchos Quantum Fund, que recordemos son fondos de cobertura privados, que habían observado igualmente el problema británico, informados por esos mismos medios apuntados, apoyaron esta apuesta de Soros. Es decir, entraron todos a salvo.
Y esto es algo que no se conoce popularmente, es decir, no solo fue Soros quien arruinó al Banco de Inglaterra, sino una serie de quantum funds, y vaya usted a saber si algún gobierno entró igualmente en la operación. Esto no lo sabemos, pero personalmente me lo huelo. El caso es que, producto de la apuesta de compra de estos quantum, miles de millones de libras habían sido vendidos en los mercados financieros y el tipo de cambio se hundió de manera inevitable. A pesar de los múltiples intentos realizados por el gobierno británico a fin de intentar devolver el valor deseable a su moneda, esta ya no pudo recuperarse. El Reino Unido debió dejar el ERM y volver a la fluctuación libre de su moneda, con las consecuencias que podría traerle más tarde. La libra cayó un 15% respecto al marco alemán y un 25% respecto al dólar, un 25%. Es decir, podemos afirmar que realmente la libra esterlina se hundió y Soros se embolsó en la operación 1.400 millones de la época, es decir, casi el 100% de lo invertido en la apuesta. La ganancia de todos estos quantum funds que apoyaron la iniciativa de Soros, si es que fue de Soros la iniciativa realmente, fue en total de 7.000 millones de dólares. Así podemos observar que no solo fue Soros quien apostó fuerte por la caída de la libra esterlina, sino otros elementos, otros quantum funds. Un dato: los grupos de fondos quantum están situados en Curazao, Antillas neerlandesas o Antillas holandesas, y en las Islas Caimán. No digo más. Aunque la identidad de los accionistas de los fondos nunca se hace pública, como en otros paraísos fiscales, se sabe que la familia Rothschild y otros multimillonarios europeos ingresaron al menos 6 millones de dólares en los fondos en 1969. Si ingresaron más en otros años anteriores o posteriores, no lo sabemos. En fin, que en esos fondos se juntaba lo mejor de cada casa, lo mejor de cada familia en este caso. En 1997, Soros fue acusado de forzar graves devaluaciones en monedas del sureste asiático en la crisis financiera asiática, que supongo algunos recordaréis. Pero esto, aunque forma parte de otra historia, sí que nos ofrece datos acerca de la enorme capacidad de este hombre para la especulación. En julio de 2011, para evitar requerimientos de cierta ley estadounidense, el Quantum Fund de Soros anunció que devolvería todo el dinero externo del fondo para finales del mismo año. Ahora, en la actualidad, el fondo maneja únicamente la fortuna familiar de Soros, o eso dice. Bien, hasta aquí, solo hasta aquí, la primera parte de El Mundo según Soros. Yo solo quería informaros de esta primera parte, que más bien es una especie de introducción, de cómo este hombre no tiene escrúpulo alguno a la hora de arruinar un país. Pero esto es solo una especie de aperitivo que en el siguiente vídeo, que espero subir seguramente pasado mañana, comenzará a convertirse en un auténtico almuerzo. Y no es que el aperitivo, desde luego, haya sido ligero precisamente. Bien, terminamos aquí el vídeo. Que Dios os bendiga y unamos la hispanidad.